Bueno, muy buenos días a todos y gracias al equipo de comunicaciones de Asobancaria por brindar este espacio. Queremos darles una invitación muy afectuosa para que nos acompañen en nuestro 15º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El lavado de activos, la financiación del terrorismo, como ustedes saben, pueden afectar el crecimiento económico de un país y su reputación. Según informes del Instituto de Gobernanza de Basilea, encargada de calcular el índice antilavado de activos, Colombia en este momento cuenta con una calificación de 4.61 en una calificación de 1 a 10, lo que se ubica en un nivel de riesgo medio. Paraguay, por ejemplo, tiene una calificación de 7.59, es el país de mayor riesgo en la región, y Chile con 4.07 es el de menor riesgo en la región. La relevancia de estos temas y la necesidad de continuar trabajando de forma coordinada en su prevención motivaron a la Asobancaria a generar un espacio de debate e intercambio de conocimiento en el marco del 15º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, cuya agenda estructuramos en base a los temas de actualidad y en las necesidades de los diferentes sectores de la economía, los cuales estaremos abordando en plenarias, paneles y sesiones simultáneas. En esta ocasión, el Congreso lo llevaremos a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias, los días 16 y 17 de julio, ya estamos hablando de empezando pasado mañana y el viernes, y contará con la participación de conferencistas de reconocimiento nacional e internacional, quienes transmitirán a los asistentes una visión académica, investigativa y social de la gestión y prevención de estos delitos. Además, asistirán representantes nacionales y regionales de gobiernos, entidades bancarias, corporaciones financieras, fiduciarias, aseguradoras, entidades del sector real, entre otras, y contaremos con el respaldo institucional de la Unidad de Información y Análisis Financiero, la UIAF, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, y la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Dentro de los conferencistas más destacados, contaremos con Norman Loaiza, economista principal del Banco Mundial, PhD en Economía; John Smith, director de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, PhD en Leyes; Wilson Martínez Sánchez, ex vicefiscal general de la Nación, PhD, doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales; Juan Ricardo Ortega, asesor superior del Banco Interamericano de Desarrollo y es director de la DIAN, quien actualmente trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo, máster en Finanzas; y Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Hacienda y Crédito Público. Este es el nivel de conferencistas que nosotros tendremos en nuestro 15º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Entonces queremos darles la bienvenida, a que nos ayuden a difundir este evento y que podamos contar con su asistencia. A diario, miles de millones de transacciones financieras tienen lugar alrededor del mundo. Dichas transacciones son vitales para preservar la economía. Dentro de este flujo de dinero existen organizaciones criminales que buscan la manera de ocultar la procedencia del dinero de sus actividades ilegales. Tanto el lavado de activos como la financiación del terrorismo representan amenazas para la estabilidad financiera y económica de un país. Es por ello que Asobancaria, de la mano de la Unidad de Información y Análisis Financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los invita al 15º Congreso Panamericano de Lavado de Activos y Lucha contra el Terrorismo, que llevaremos a cabo el 16 y 17 de julio en la ciudad de Cartagena, en el Hotel Hilton. Asobancaria ofrece este espacio de discusión y conocimiento donde contaremos con diferentes expertos nacionales e internacionales que darán a conocer temas de relevancia económica para el país.
tanto afecta en el país, digamos, el lavado de activos, la actividad financiera? ¿Cuánto se calcula, digamos, el lavado de activos en el país? Eso, básicamente. Lo segundo, la primera es, pues, fácil de responder, pero no fácil de dimensionar. O sea, la afectación, pues, es muy grande. Colombia ha tenido históricamente un riesgo latente por actividades criminales, actividades de narcotráfico. Por lo tanto, nuestro nivel de sensibilidad a este tema es muy alto. Y es por eso que llevamos varias décadas trabajando para prevenir este riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Yo creo que Colombia ha hecho grandes avances, pero obviamente esto impone una vigilancia muy estricta, por parte de todo el sistema, una vigilancia muy estricta por parte de nuestros reguladores y supervisores. Los oficiales de cumplimiento en cada entidad financiera tienen que estar muy alertas, y pues la muestra es que se ha podido avanzar mucho, dado que no tenemos los niveles altos, tenemos un riesgo medio, a pesar de que yo diría que de lejos somos entre los 10 países que estarían más expuestos en un momento dado. Quiere decir que las medidas han tenido su impacto. Ahora, los montos es muy difícil, porque lo que hacen los oficiales de cumplimiento y las entidades financieras es pasar la información a la UIAF. La UIAF valora esta información y la pasa, si hay procesos que se deben empezar, obviamente a la Fiscalía General de la Nación. Nosotros no tenemos, digamos, esa información la tendría la Fiscalía General de la Nación, pero lo que le puedo decir es que ya el crimen en Colombia se cuida mucho de tratar de pasar por el sistema financiero, porque sabe que hay un sistema financiero vigilante, atento, con unos estándares muy avanzados, y que hemos implementado con el apoyo de muchas entidades, y que obviamente hay unas entidades como la UIAF, la Fiscalía y toda una serie de entes que nos acompañan en esta lucha, que pues nos ha dado la posibilidad de ponerle la cara a estos riesgos. Pero hoy hay lavado de activos, digamos, en la banca. Claro. Luis Segundo, de economía, nada es más difícil que... Doctor Jonathan, si usted quiere, para que no tengamos que pasar todos los micrófonos de un lado a otro, A ver. vamos a hacer un cambio aquí rápido. Un minuto más. En economía, nada es más difícil que el cálculo del tamaño de las economías subterráneas, porque el contrafactual con el que uno compara es casi que imposible de calcular. Si supiéramos cuánto es el tamaño de la ilegalidad, en principio iríamos tras ella. Pero justamente una de las, yo diría, novedades más importantes que tiene este Congreso es que se va a presentar una metodología del Banco Mundial que se construyó en consorcio con la UIAF para determinar cuánto puede ser el tamaño del lavado de activos en una economía emergente. Eso es absolutamente novedoso y disruptivo, no existe en ninguna otra parte del mundo. Hay mediciones preliminares que dicen que en Colombia el tamaño del lavado puede ser del 3% del PIB. Estamos hablando de unos 20 billones de pesos. El estudio que se presentará dentro de 2 días tendrá cifras mucho más precisas y mediciones más expeditas. Pero supongamos que sea del orden de 3% del PIB. 3% del PIB es la mitad de la cartera de vivienda, o sea, eso serviría para aumentar en un 50% la cartera de vivienda. Si estos recursos pasaran por el sistema financiero formal y se convirtieran en intermediación, irrigarían crédito y aumentaría casi en un 10% el tamaño de la cartera que tenemos hoy en día en este país. Y adicionalmente, si sobre esos recursos se pagaran impuestos con una tasa de tributación promedio del 33%, pensando solamente en impuestos de renta, tendríamos 1 billón de pesos de recaudo, un 1% del PIB de recaudo fiscal, que en estas premuras y en estas angustias que tiene el gobierno central no vendría nada mal. Doctor, una pregunta. En promedio, uno podría decir, por
porcentaje, ¿cuánto impacta el lavado de activos al sector financiero? En porcentaje. No, en porcentajes es una pregunta que ya tendría que responder la DIAN, pero yo creo que este estudio que nos ha comentado nuestro vicepresidente técnico y que va a ser lanzado en ese momento en nuestro Congreso por la IAF, nos va a dar unas cifras más precisas. O sea que yo creo que es un adelanto frente a muchos acercamientos a posibles cifras, porcentajes, sobre los cuales hemos tenido estimativos que van desde el 2% hasta el 10%, hay unos economistas que lo han puesto incluso mucho más alto, pero yo sí creo que va a ser un gran paso adelante poder entrar a aterrizar esas cifras y lo vamos a poder discutir en nuestro Congreso de Lavado. Doctor Santiago, uno de los grandes temores que se tienen hoy en día es qué va a ocurrir con los recursos de las FARC ante la eventualidad de la firma de un acuerdo de paz. La asociación bancaria ya estableció algún tipo de contacto con el gobierno para prever cómo se manejarían esos recursos, qué tendrían que hacer las entidades asociadas a su gremio para, digamos, dar ese manejo. No ha habido hasta ahora ninguna discusión sobre el ingreso de recursos de la FARC, por lo menos por parte del gobierno hacia nosotros y pues menos por parte de estos actores ilegales. Lo que sí le puedo decir es que los recursos de la FARC son recursos producto de actividades ilícitas, o sea que difícilmente serían aceptados por el sistema financiero colombiano. Quería preguntarle, entonces, se presenta lavado de activos hoy en la banca colombiana, todavía lo hay, y la otra cosa es que hace unos días algunas campañas políticas se quejaban porque la banca no estaba otorgando, digamos, los avales para abrir cuentas de las campañas políticas. ¿Qué es lo que está pasando con las campañas? ¿Por qué no le quieren abrir cuentas a esas campañas? Miren, toda cuenta depende de que haya un conocimiento del cliente y que se tenga cierta certeza del origen de los ingresos de ese cliente. Y esto aplica para todo, llámese un cliente que es un candidato o un cliente que es un tendero. Entonces, pues los oficiales de cumplimiento hacen su trabajo de buscar ese conocimiento del cliente, saber de dónde van a ingresar esos recursos y pues eso puede originar algunas demoras o incluso en unos casos algunos rechazos, pero eso es normal para todo tipo de cliente, incluso el tema de campañas políticas. Yo sí creo que aquí lo que se necesita es una respuesta más institucional. Si es un requisito que ha exigido la legislación colombiana, en un momento dado debe haber un vehículo y si ese vehículo tiene que ser oficial, pues yo creo que el Estado tiene los instrumentos para hacerlo, tiene el sistema de banca de Estado, tiene el sistema de aseguradoras del Estado. Entonces, yo creo que difícilmente uno puede forzar a... ¿Nos está oyendo? Difícilmente uno puede forzar a los oficiales de cumplimiento a decirles no hagan su trabajo. Es parte de los compromisos que tiene el país con los acuerdos de Basilea y es obviamente parte de nuestros compromisos con el mismo sistema de buscar evitar el ingreso de dineros provenientes de actividades ilícitas. Ahora, sobre la primera parte de su pregunta, obviamente, constantemente, cada día hay intentos de ingresar dineros y hacer lavado de activos a través del sistema financiero. Es por eso que tenemos todas estas salvaguardas, es por eso que llevamos trabajando más de 20 años, es por eso que nosotros trabajamos de la mano con la OIAF, trabajamos de la mano con la DIAN, trabajamos de la mano con la Superintendencia Financiera para evitar que eso se dé. En el momento en que hay un reporte, pues los oficiales de cumplimiento de las entidades financieras hacen el reporte a la IAF y allá se valora ese reporte y si se constituye ya un proceso en fiscalía, pues ya es un tema que deberá contarnos la Fiscalía de la IAF cuál es el resultado de esos procesos. Doctor Castro, el jueves pasado estuvimos en Concepción, que lanzaron el Plata, el municipio sin efectivo.
Sin embargo, pues abrir estas cuentas por DaviPlata o esto no requiere mayor información del cliente. ¿Cómo hacer o qué métodos tienen ustedes para evitar que por este medio que quieren masificar se presente lavado de activos? Bueno, yo creo que aquí estamos hablando de unos montos muy pequeños, son sistemas transaccionales, son sistemas que se hacen a través de corresponsales bancarios. El riesgo de lavado de activos no está en estas pequeñas transacciones, no es que no exista, pero es absolutamente minúsculo. Yo creo que hay que buscar el muerto río abajo y no río arriba. Entonces, en esto, pues yo creo que lo que estamos haciendo y la experiencia de Concepción Antioquia, que entre otras va a ser replicada por otras entidades financieras, además de la vivienda, que mostró un modelo muy exitoso y lo mostró ya en funcionamiento, no lo mostró ni siquiera como proyecto, es que definitivamente podemos llegar a bancarizar a partes de la población que antes no se creía que el sistema financiero iba a llegar. Concepción es un municipio de 4.500 habitantes, es una zona rural, su economía es una economía agraria y estamos entonces diciendo, si podemos llegar a Concepción, podemos llegar a cualquier sitio del país. Perdón, excusen la llegada tarde, doctor, es que entiendo que han difundido una cifra de 20 billones estimada de lavado de activos, y nos podrían precisar o si hay un cálculo del lavado de activos y de dónde sale ese cálculo. No, no hay una cifra oficial que nosotros tengamos y todo lo que hay hasta ahora son especulaciones de cuánto podría ser una economía informal. Precisamente lo que estaba contando nuestro vicepresidente técnico es que la UIAF va a presentar un estudio y una metodología que se ha desarrollado con el Banco Mundial para empezar a determinar de una manera real y más acertada cuánto es el tamaño de esa economía y qué es lo que representa. Pero pues sobre eso no está todavía los resultados del estudio, lo van a poder observar en nuestro Congreso. Sí, quería preguntarle, presidente. El domingo pasado el gobierno anunció un desescalamiento, digamos, del conflicto y la FARC a partir del 20 de julio, pues, un cese unilateral. ¿Cuál es la posición, digamos, de los banqueros frente a esta nueva decisión del gobierno de darle incluso unos meses para mirar si después de esos meses se sigue o no con el proceso de paz? El sector ha respaldado el proceso de paz, cree que es una puerta que se ha abierto, que no se puede cerrar de un palmo, pero que también depende de la voluntad no tanto del gobierno, sino del grupo de la FARC, de que realmente se logren avances concretos, porque el país ha estado perdiendo la paciencia, el ánimo frente al proceso ha decaído y eso es tan peligroso como el hecho de que no se generen tampoco avances concretos. Lo que sí pues aplaudimos es cualquier desescalamiento por parte de la FARC, pero sí le pedimos a las Fuerzas Armadas, a la policía, al Estado, que mantenga su compromiso de defender la vida, las honra y los bienes de los colombianos y que no se disminuya ni un ápice su actividad para protegernos, como lo han hecho muy bien por parte de nuestros héroes de la patria. Usted dijo ahora que cada día hay intentos de ingreso de dinero del narcotráfico, de dinero mal habido, digamos, al sistema. No sé si tengan ustedes, digamos, cómo lo tratan de hacer, o sea, a través de qué mecanismos tratan de ingresar esos dineros. Y quería hacerle ya para terminar yo una pregunta sobre cómo ve ya después del primer semestre del año el comportamiento de la economía y los efectos que pueda tener sobre el crédito y las entidades financieras. Voy a responder la segunda parte y quiero que la doctora Liz Bejarano, que pues está al frente de todas esas operaciones y sabe
todas las maneras como los violentos, los corruptos y los criminales tratan de infiltrar nuestro sistema, las diferentes maneras que son bastante novedosas y numerosas. Entonces me concentro en la segunda parte. Efectivamente, nosotros siempre hemos advertido que este año es un año de desaceleración. Este es un año donde estábamos pasando de crecimientos cercanos al 5% a unos crecimientos que con esfuerzo apenas superarán el 3%, y eso significa un cambio. Pero también advertimos que esto no es que el país esté entrando en una recesión. Crecer al 3% dentro del contexto latinoamericano e incluso dentro del contexto global es un buen resultado. Nosotros hemos tenido unos shocks externos muy fuertes. La caída en los precios del petróleo, lo que está, la caída en la desaceleración en China, lo que está pasando en China con los mercados bursátiles, lo que pueda impactar, aunque ese efecto ya se ha ido descontando por varios años de lo de Grecia. Todo eso suma para que estemos en una volatilidad grande. Sin embargo, a pesar de eso, la economía sigue creciendo. O sea, crecer al 3% es crecer, y es crecer una tasa que muchos nos envidiarían, y nuestra cartera todavía está en un crecimiento de 2 dígitos, o sea que es un crecimiento muy sano. Ahora, muchos dirían, ¿está creciendo demasiado rápido? No, porque no hemos tenido los indicadores de alerta sobre morosidad o sobre la calidad de esa cartera que nos indiquen que estamos corriendo peligro. Y tenemos todavía un índice de cartera sobre PIB muy bajo, es 40%, cuando para un nivel de desarrollo como el de Colombia debemos estar en 60 y pico por ciento. Nuestro nivel de cartera hipotecaria es el 6% sobre el PIB. Debíamos estar por encima del 10% en este momento. Incluso nosotros tuvimos esas cifras hace muchos años, antes de la crisis del 99. Entonces, sí creo que el país pues, ha tenido un choque externo muy grande, ha tenido una desaceleración de casi 2 puntos. Eso ha bajado los ánimos de la gente porque no estábamos acostumbrados a esos ritmos de crecimiento, pero sigue siendo un ritmo de crecimiento que es positivo en el contexto global. Entonces le voy a dar la palabra a la doctora Liz Bejarano para que responda la primera parte de la pregunta. Perdón, interrumpo, es que antes de que pase al tema del lavado de activos, y ya que está ahí en el tema de cartera, ¿uno podría decir que los colombianos se desanimaron a comprar viviendas según esas cifras que usted acaba de exhibir? No, para nada. La cartera hipotecaria está creciendo en 2 dígitos también. ¿En qué se están cuidando más los colombianos a la hora de...? No, obviamente hay carteras que crecen menos, temas de consumo, de microcrédito, pero la cartera hipotecaria es un tema en que nosotros vemos con mucho optimismo cómo se ha venido desarrollando. Pero un momentico para... Vamos a terminar de responder la respuesta ya. Es que es para que no correr todos los micrófonos. Bueno, buen día. Primero aclarar que el lavado de activos no solo se genera por intentar permear a la economía de dineros, productos ilícitos solo de narcotráfico. También, pues por supuesto, allí se encuentra la extorsión, incluso la corrupción, incluso la trata de inmigrantes, la trata de personas. Y fundamentalmente, para responderle a segundo, los últimos casos que hemos encontrado desde la banca se han estado asociando como a exportación de oro. Hay exportaciones ficticias y hay un caso que actualmente se está investigando sobre ese tema. También pues siguen de alguna forma sucediendo casos a través de el sector inmobiliario y el sector textil. Sin embargo, pues como mencionaba hace un momento el doctor Santiago, pues la banca sigue de alguna forma buscando mecanismos que hagan más fuertes sus políticas para conocimiento del cliente y de conocer de dónde vienen esos dineros.
y esas tipologías nuevas que han estado de alguna forma innovando, porque ustedes saben que los criminales son bastante astutos y muy brillantes para hacer cosas malas, también se van a presentar dentro del Congreso. En el Congreso vamos a tener una sesión en donde oficiales de cumplimiento de Centroamérica, ustedes saben que la banca colombiana ha hecho un proceso de internacionalización hacia Centroamérica, también nos van a contar cuáles son esos nuevos mecanismos y astucias de alguna forma que están utilizando los delincuentes para intentar permear la economía de esos dineros ilícitos. Compañeros, tenemos 5 minutos de ronda de preguntas de pronto, porque ya el presidente tiene una reunión ahora con el sector bancario, entonces para que si queremos de una. ¿Hay algún tipo de alerta, doctor, sobre riesgos de que las BACRIM estén intentando lavar activos por canales financieros? Pues, o sea, yo creo que eso es permanente. O sea, las entidades criminales, cualquiera que sea, llámese BACRIM o la misma guerrilla, pues van a tratar de manejar dineros a través del sistema financiero. Pero por eso es que nosotros hemos incrementado nuestros mecanismos para prevenir esas infiltraciones, y pues tenemos unas reuniones constantes que hacemos con todos los entes involucrados, y hemos tenido el apoyo de muchísimas entidades, o sea, no solamente las entidades que hemos mencionado. Nosotros trabajamos con el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, trabajamos con la DEA, trabajamos con los otros gremios del sector financiero, Fiduciarias, AFIC, FASECOLDA, Asobolsa. Tenemos un programa con la Cámara de Comercio de Bogotá, que es un programa muy exitoso que hacemos cada año. Trabajamos con la Embajada Británica, o sea, nosotros no bajamos la guardia, porque lo que usted menciona no es algo que pase de vez en cuando, es una intención constante de estos sectores de tratar de usar el sistema financiero, y aún así nosotros, a pesar de eso, hemos podido salir avante y tener un riesgo medio en un país que podría estar en un riesgo muy alto. Aquí, doctor Santiago Castro, ahora que se está hablando de la coyuntura económica, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes tienen para el segundo trimestre? ¿Será superior al primero, inferior? Pues a ver, nosotros tenemos una proyección para la economía total, el crecimiento económico del año, que creemos que va a ser superior al 3%, a pesar de que algunas entes y algunos tanques de pensamiento ya han empezado a bajarlo por debajo del 3%. Nosotros fuimos más pesimistas que el consenso a principios de año y empezamos a bajar nuestras estimaciones, y hoy mantenemos todavía nuestra visión de que podemos crecer por encima del 3%. El crecimiento del primer trimestre pues fue por debajo, pero los primeros trimestres siempre son malos, y yo creo que eso se puede ir corrigiendo. No sé si tanto en el segundo trimestre, porque es que el segundo trimestre también estuvo golpeado por toda la incertidumbre de Grecia, por muchos otros factores, el índice de confianza bajó, pero podría equilibrarse un poco en los últimos 6 meses del año. Muchas gracias a todos por venir. A la salida les queremos entregar una agendita que les va a hacer. Perdón, me permiten una última, qué pena que esté en coyuntura de dólar. Un dólar sobre 2.700 es bueno, regular o malo para el sistema financiero. O ¿usted qué lectura hace, doctor Santiago Castro, de lo que está ocurriendo con la tasa de cambio? Algunos dicen que la revaluación no le conviene a la economía. Pues a ver, uno tendría que analizarlos por sectores. Hay unos sectores que se sienten muy golpeados, hay otros sectores que se les abre una oportunidad. Yo creo que más bien en centrar en una discusión si les conviene o no nos conviene, que al final pues es una discusión un poco bizantina, porque estamos sujetos a unas fuerzas de mercado en los cuales tenemos algunas herramientas nosotros, pero muchas herramientas están en los mercados globales sobre los cuales no tenemos ningún control. Más bien, en vez de dar esa discusión, deberíamos centrarnos en qué podemos hacer para acomodarnos a esta nueva realidad. Porque independiente de que estemos en 2.700 y baje a 2.600
o suba a 2.700 y pico. Lo que es claro es que dólar a 1.800 no lo vamos a volver a ver en mucho tiempo. Peso a 1.800, perdón. Dólar a 1.800, perdón. Eso no lo vamos a volver a ver. Entonces, más bien, pensemos es cómo reacomodamos nuestro aparato productivo, cómo miramos las oportunidades de exportación. Es obvio que pues, nuestros sectores transables en el mineroenergéticos se van a ver afectados, pero también hay una oportunidad para que empecemos a desarrollar unas actividades que nosotros teníamos descuidadas. La actividad industrial, la actividad agropecuaria, creemos que es una oportunidad para el turismo receptivo, que Colombia puede empezar a explotar de una manera mucho más masiva y para empezar a reconvertir en nuestra economía. Yo sí creo que nosotros teníamos algo de enfermedad holandesa, pasamos de depender en mucha medida de la producción petrolera y yo creo que hay otros sectores de la economía que con esta realidad cambiaria pueden tener unas grandes oportunidades, pero hay que empezar a desarrollar rápido los mercados, las redes de clientes, nuestras representaciones en el exterior. El gobierno a través de ProExport yo creo que está haciendo un excelente trabajo y pues obviamente los empresarios y el sector privado del país tendrá que hacer lo mismo. Y a propósito de esa pregunta de los dólares, doctor, ¿se conoce algún dato de cuántos nacionales hay en el exterior manejando cuentas con moneda extranjera? No tengo la más remota idea, le puedo decir. Otra consulta, doctor Santiago Castro, es que en el mercado ya hay unas diferencias y una pérdida pues, de credibilidad un poco del ministro en cuanto a el ministro de Hacienda en cuanto a las proyecciones que hizo el gobierno en el marco fiscal de mediano plazo. ¿Usted qué opinión le merece ese marco fiscal de mediano plazo que fue presentado hace un mes? Mira, ese marco fiscal de mediano plazo obviamente cuenta las variables positivas que puedan incidir en tener unos crecimientos que se acerquen al 3.6. Nosotros pues mantenemos unas expectativas de crecimiento más bajas, pero no creo que las diferencias sean sustanciales. Si estuviéramos hablando de que estamos hablando de 2 o 3 puntos porcentuales o incluso hasta 1,5 de diferencia entre la visión de los gremios y la visión del Estado, pues podríamos preocuparnos. Pero no creo que sea una diferencia sustancial como para empezar a hacer juicio de responsabilidades si están pecando de demasiado optimistas o no.